la necesidad de predicarnos el Evangelio todos los días. Ese capítulo paga el precio de admisión a ese libro. Yo todos los años me leo ese capítulo de la necesidad de predicarme el Evangelio constantemente, diariamente. El libro rojito que ustedes dieron es tremendo recurso, y esa predicación de Mike Bullmore. La vida centrada en el Evangelio de C.J. Mahaney también es un buen recurso en ese aspecto, pero yo diría que el de Jerry Bridges es muy, muy importante. Bueno, vamos a comenzar. Para no tomar más tiempo, quiero primero que todo orar para que Dios nos ayude. Lo que deseamos hacer, unas cosas que yo le decía al pastor José, lo era que queríamos contestar algunas preguntas, pero que también fuera un diálogo donde tengo varias preguntas, pero pudiéramos conversar y juntos ver que Dios sea glorificado en las conversaciones, en las respuestas a algunas preguntas, y que las preguntas que sean contestadas o las que no sean contestadas, lo que sea un puente para que sea motivación para ti e ir a platicarlo con tu pareja, que vayas y hables con él o con ella, puedan conversar para buscar soluciones, buscar cómo el Evangelio nos impulsa a la obediencia. Así que déjenme orar y ya arrancar entonces con este tiempo. Padre Dios, te damos tantas gracias nuevamente por esta mañana que hemos pasado. Te damos gracias por tu gracia al mostrarnos y recordarnos lo imposible que es la obediencia si fuera de nosotros. Gracias por la obediencia de Cristo, que impulsa y nos capacita y nos transforma para buscar la obediencia a Dios. Gracias porque lo que somos lo somos por Él, y lo que somos por Él nos capacita para hacer para Él. Así que Padre, gracias por recordarnos quiénes somos a la luz de Cristo, y eso no se queda en mera identidad, pero verdadera identidad nos moviliza a vivir como lo que profesamos creer y ser. Así que gracias por el pastor José, gracias por este tiempo donde nos recuerdas lo precioso del Evangelio y lo poderoso del Evangelio. Y rogamos, Padre, que en estas preguntas y respuestas tú nos ayudes, nos des claridad, nos des sabiduría, nos des inteligencia, pero sobre todas las cosas, tanto al pastor José como a mí, pero a todo que él está escuchando, tú nos des humildad y enseñabilidad. Padre, que pensemos nuevamente en cómo esto nos ayuda a nosotros y cómo buscamos individualmente glorificarte por el Evangelio, y no tan solo por los resultados que podemos conseguir, pero primordialmente por lo que Cristo hizo por nosotros y por quien Él es para nosotros. Así que gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero quiero reconocer y dar gracias a Dios. Una de las cosas que dijimos al principio de esta conferencia es que por más que se trata de matrimonios, queríamos motivar a todos aquellos que no están casados o están comprometidos, que pudieran estar acá. Y yo sé que tenemos algunos dentro de nosotros que no están casados y están acá, y eso es de gran ejemplo, porque una de nuestras oraciones es: no esperes a estar casado para entender principios bíblicos para el matrimonio, y no esperes hasta casarte para ver cómo yo entiendo lo que Dios me ha llamado a vivir como pareja, como esposo, como esposa dentro de mi matrimonio. Así que damos gracias a Dios que están acá, las personas que no están casadas, y empecemos con ellos. Yo tengo algunas preguntas que quiero hacerte a ti, igualmente contestar. Es la siguiente: si mi deseo es casarme, estamos pensando en una persona que no está casada y no importa su edad, pero todavía desea casarse. Hay personas que han entendido que, mira, Dios no me dio eso a mí y yo estoy contenta o contento de estar con Él y no con alguien más a mi alrededor. Entonces pensemos en una persona que no está casada y que tiene un deseo de casarse, y la pregunta es: ¿cómo espero si todavía deseo casarme? ¿Cómo esperar? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que mirar es, y tenemos que tener cuidado en ocasiones cuando hablamos del matrimonio, porque el matrimonio es una bendición, es un alto privilegio, pero no es la identidad de un creyente. Y a veces podemos cometer el mismo error que hacemos con el liderazgo, como si tú llegas a pastores, que llegas como creyente, y podemos poner como un cierto tipo de que te estás perdiendo algo de la vida de creyente si no estás casado. Nuevamente, el matrimonio es una bendición, es un alto honor, y presenta unos aspectos de la redención por medio del amor entre un hombre y una mujer que refleja el Evangelio. Pero vemos que Pablo también presenta
la honra de mantener en el estado de soltería. Y cierto aspecto, una de las cosas que ese texto nos muestra es que mientras estás esperando, utilices tu soltería para ser más efectivo en el trabajo del Evangelio. Entonces, lo que debes concentrarte es, de los dones que el Señor me ha dado, primeramente mi identidad no está en que me voy a casar o no me voy a casar, esa no es mi identidad. Mi identidad está en que el Hijo de Dios dio su vida por mis pecados. Y mientras Dios permite o no permite que tú te cases, eso debe consolarte, animarte, darte esperanza y sería entregarte al servicio del Evangelio. Y utilizar, porque la realidad es, mi amor, no tomes esto a mal lo que voy a decir, pero yo sería más efectivo en ciertas áreas de mi ministerio si no estuviese casado. Por el tiempo, me voy a viajar y hago cosas y no tengo que estar pendiente que tengo que regresar. Voy a tomar el primer vuelo que regresa, voy a un país, yo tomo el primer vuelo que puedo regresar para estar con mi esposa. Si no estuviese casado, puedo extender, estar con más hermanos. El matrimonio trae ciertas limitaciones que Pablo presenta en el texto de 1 Corintios. Así que lo que te animo es, yo siempre digo, acampar en textos que hablan de la etapa de la vida donde estamos. O sea, aquí todo el mundo, Efesios capítulo 5, eso debe ser para nuestro de cada día. Colosenses capítulo 3, textos que hablan del matrimonio, los que están enseñando hijos, Deuteronomio 6, libro de los Proverbios, Efesios 6, son textos que deben estar en nuestros corazones. Los que son pastores, las pastorales, Timoteo, Tito, 1 Pedro capítulo 5. Ahora mismo que estamos como ciudadanos, Romanos 13, 1 de Pedro capítulo 3, son textos que deben estar informando nuestros corazones. Y un soltero debe estar en este texto viendo lo que Pablo llama que mientras estás soltero, utilizas tu tiempo adicional no para dwell en la situación de que estás sin esposa y que eso sea lo que te cause más quizás tristeza, sino que lo entregas para el servicio del Evangelio. Y eso no se puede ver de formas diferentes. Te puedo dar un ejemplo que quizás no has pensado. Cuando nosotros no teníamos hijos, le hacíamos babysitting a personas de la iglesia. De gratis. Yo salía de mi trabajo, que era un trabajo bien demandante, Katy salía de su trabajo, e íbamos a hacer babysitting, pero íbamos a observar a familias. A aprender, a ver cómo relacionarnos con hijos, a ver cómo se hace la crianza. Entonces, quizás servir se puede ver de formas diferentes, pero es ¿qué forma en este tiempo Dios desea que yo sirva al cuerpo de Cristo? Amén. Una de las cosas que yo, lo que decía el pastor José es, uno de esos textos que podemos estacionarnos y campar en ellos es Colosenses 1, cuando Pablo dice que Cristo es el creador de todas las cosas y por lo tanto el fin de todo esto es que Cristo tenga supremacía, o sea, el primero en toda área. Una de estas áreas en tu soltería, en tu espera, debe ser Cristo. Cómo Cristo es magnificado en la espera. Cómo Cristo, si mi identidad no es si estoy casado, estoy soltero, pero que Cristo es mi todo. Cómo yo hago que Cristo sea mi todo, mostrando que Él es mi supremo Salvador, que en Él yo me glorío, que en Él yo estoy completo, que no me falta alguien para ser feliz. Yo en Cristo encuentro toda mi felicidad. Entonces, eso va a ser muy importante porque nuevamente si yo estoy esperando a alguien para que me complemente, aunque hablamos del complementarismo obviamente, pero como que yo soy medio y necesito a alguien para que me complemente, no, Cristo es nuestro todo. Entonces, una de las cosas que puede, prácticamente hablando, yo creo que tú lo mencionabas y me alegró mucho que lo mencionaste, es cómo como soltero puedes buscar ayuda o aprender de otros matrimonios a tu alrededor. Y no simplemente estoy hablando a ti, persona que está soltera, pero a los casados. ¿Cómo tomamos también la iniciativa de involucrar a otros que no están casados? Yo creo que es muy tentador, y para todos nos pasa, rodearnos de personas que están en nuestra situación de vida. Tenemos niños pequeños, con hermanos que están en la iglesia con niños pequeños. Eso es bueno, importante, es parte de la vida, pero cómo intencionalmente como pareja, tenga hijos o no tenga hijos, intencionalmente I reach out. Yo busco a creyentes que no están casados y busco una intimidad con ellos también para que puedan observar, no que el matrimonio todo es bonito,
pero que observen la casa cuando está todo un desastre y un desorden, cuando no estoy tan paciente y puedan observar todas estas áreas. Entonces, mientras que esperas, deleítate en tu Señor, sirve en tu iglesia local, porque tienes más tiempo, involúcrate en ella, aprende de otros y espera en el Señor, sabiendo que tu identidad no está en que si te vas a casar o no, tu identidad está en Cristo. Con eso en mente, Lo último que voy a decir, rapidito, y un concepto que le estamos nosotros presentando a nuestros hijos, todavía son pequeños, pero es que ellos deben hacerse dignos de una esposa. Qué bueno. Al nene, tú tienes que ser digno de una esposa, y a la nena, digno de un esposo. Y entonces es, bíblicamente, qué áreas yo debo ser fuerte, que Dios me llama para cumplir mi rol de esposo o de esposa. Voy a decir quizás una que sea, pero tú te vas a casar y no sabes manejar el hogar. Cuando Tito 2 dice que la dama debe ser fuerte en el manejo del hogar. Entonces, utilizar este tiempo para poder entrenarte en eso. El hombre tiene la responsabilidad de proveer. Entonces, está jugando video games en vez de preparando tu corazón. Okay, ¿cómo yo puedo ser un proveedor? ¿Cómo yo puedo entonces prepararnos para la próxima etapa? Me encanta, qué buen punto. Vital, no esperes hasta para estar preparado, porque ahí vas a aprender, vamos a crecer, pero sí esa preparación previa a ese matrimonio. Con esto en mente, ahora hablemos de las personas que están comprometidas, que tenemos algunos dentro de nuestra iglesia, quizás como pastores y hermanos de otras iglesias, tienen también personas que están ahorita mismo comprometidos. ¿Cómo ellos en su etapa de meses o un año, o años a casarse, qué hacen, qué esperan, qué deberían hacer en esta época, más que la preparación de la boda del día, más que mirar la silla, los adornos y todo eso que es importante? ¿Cómo me preparo en esta etapa de engagement, de compromiso? Yo me dedico a preparar la luna de miel. Amén, amén. Esto tome nota, eso es importante también. Yo veo la relación de un hombre y una mujer antes del matrimonio como una V, como un cono. Y en el sentido de que van creciendo no usa la palabra intimidad, pero en unidad hasta el día que son uno. Y es de una forma sabia ir cultivando unidad en diferentes áreas de su vida, cuidando que no violenten la unidad física. Pero yo no voy a poner unas reglas de cómo se deben relacionar físicamente en esas etapas, pero debe haber un poco del cono. Si tú solamente estás conociendo a una persona, de palabras, de contacto físico, no debe ser tan unidos que una persona que está a punto de casarse, que aunque no deben violentar los principios de pureza, ya yo creo que las palabras que le pueden comunicar son diferentes a una persona que están solamente dating o conociéndose. Y entonces, ese principio aplica a todas las áreas. Deben de comenzar a hablar de temas difíciles que pueden traer desunidad. ¿Cómo vamos a manejar las finanzas? ¿Cómo vamos a manejar la crianza de nuestros hijos? ¿Cómo vamos a manejar aspectos de servicio en la iglesia? Mi mamá fue una mujer, ella todavía está viva, tiene demencia vascular, pero una mujer muy sabia. Una mujer que nos criamos en una iglesia sin profundidad, así como diríamos, pero muy sabia, que ama al Señor. Y unas cosas que ella me regaló un libro que hacía preguntas durante el compromiso de áreas prácticas para el matrimonio. Y fue interesante porque Katy y yo peleamos más en ese tiempo que cuando nos casamos, porque las peleas las tuvimos antes, sobre diferentes temas que iban a venir a colación, donde se iban hablando, se iban preparando. Y algo que yo quiero presentar, cuando tú estás comprometido con alguien, todavía no estás casado, y debes comenzar a liderar, pero sabiendo que todavía no tiene la autoridad sobre ella, y ella comenzar a seguir el liderazgo, pero todavía sabiendo que tiene que seguir el liderazgo de sus padres. Entonces es un tiempo de transición donde se pueden ir comunicando esas cosas para que cuando llegue la transición, una de las cosas que uno se tiene que preparar es que nuestra lealtad cambia.
Nuestra lealtad cambia de nuestra familia a esta nueva familia que se va a mostrar. Y es nuestra lealtad íntima física, nuestra lealtad de recursos, nuestro dinero y nuestra lealtad emocional. Mi lealtad emocional es hacia Katy antes que mi familia. Y ella nunca debe dudar que ella es más importante que el cuidado o honrar a mi familia. Dios nunca nos da principios que son contrarios. Para tú honrar a padre y madre, que es un principio bíblico que debemos de preservar y honrar, para tú honrar padre y madre, nunca debes hacerlo a costa de la unidad de tu esposo y tu esposa, porque esa unidad es mayor. Entonces, no estoy diciendo que, no digan, José lo dice que dejen que, no estoy diciendo eso, pero sabemos si estamos honrando padre y madre de una forma correcta, si eso no viene a costa de la unidad que debemos tener con nuestra pareja. Yo veo en el mundo hispano muchas veces unas relaciones poco saludables entre hijos y madres, luego de casados, donde la influencia de la familia es mayor que la influencia de la pareja. Entonces es preparando un proceso de transición donde nuestros corazones, lealtad, se va moviendo de la familia donde nacimos a la nueva familia que va a ser formada. Y ahí están los principios bíblicos de que dejará padre y madre y serán uno. Nuevamente, honramos a nuestros padres, pero la lealtad y el compromiso está en el núcleo familiar. Y algo que tú dijiste que me llamó mucho la atención es, están comprometidos, no son uno, van a ser uno. En el compromiso están esperando para ese momento de afirmación de bendición de parte de Dios por medio de del pastor y de la iglesia, afirmar que hay un matrimonio, hay una unidad familiar que comienza. Son dos que van camino a uno. Cómo esos dos van preparándose, qué bueno que tú mencionaste, es una transición. Y yo creo que debe haber entre ustedes un deseo genuino y verdadero que todavía somos dos, camino a ser unos. ¿Qué podemos empezar a discutir, en el buen sentido de platicar, hablar, que puedan amenazar esta unidad a ese tiempo? ¿Qué principios vamos a poner en nuestra mente como una cosmovisión para que cuando venga este choque de cosmovisiones, este choque de expectativas, este choque de trasfondos, este choque de alianzas pero espérate, es que en mi casa se hacía esto, no, pero en mi casa se hacía lo otro, no, pero espérate, yo le pregunto a mi mamá o le pregunto a mi papá, no, espérate. Entonces, ¿qué desde ya, previo a esa unidad, puede amenazar que desde ya podemos tener ciertas, como tú decías, estas herramientas de, yo sé que mi tendencia va a ser a hacerlo como lo vi en casa, pero a la luz del Evangelio y a la luz de lo que Cristo nos ha dado, esto es importante aquí, somos uno en Cristo. ¿Cómo nos preparamos desde ya para no correr hacia allá, pero ir juntos a la palabra de Dios? Entonces yo creo que tú decías eso y ayuda mucho a que toda pareja que está comprometida, camino a esa unidad, a ser uno, preparen desde ya estas herramientas de leer libros, de leer la palabra, de ver qué áreas de mi tendencia ya están siendo mostradas, que cuando yo me case eso no se va a ir. Eso va a incrementarse posiblemente, va a hacer más guerra entre nosotros. Entonces, ¿qué áreas de nuestra vida, relación, de noviazgo, ya se han visto como una característica que posiblemente, y lo más seguro es que van a amenazar nuestra unidad dentro del matrimonio? Entonces, ¿cómo desde ya colocamos parámetros con el Evangelio para entonces buscar esa unidad cada vez más, como tú decías, cada vez más, hasta que se llega ese día y son uno? Yo creo que eso va a ser muy importante para ustedes. Ahora, transicionando un poco de soltería o espera a compromiso, hay alguna pregunta que ha salido varias veces y quisiera honrar esa pregunta porque es compleja e involucra obviamente muchas emociones, situaciones de la vida de la persona. En un matrimonio, el deseo y lo bíblico sería que ambas personas tuviesen el deseo de decir, espérate, estamos mal, la culpa no es tuya, la culpa no es mía, o sea, en el sentido de que es mayor tú que yo. Necesitamos a Cristo, y digamos que hay un matrimonio que ambas personas no han llegado a ese convencimiento de bancarrota espiritual, de necesidad, de humildad y decir vamos en búsqueda de ayuda. ¿Qué pasa si en mi matrimonio solo ella o él quieren buscar ayuda, quieren buscar reconciliación, quieren ver cómo Dios obra en su matrimonio y una de las personas dice yo no quiero más?
No quiero... No quiero buscar ayuda, ya hemos vivido así por tantos años. Digamos que no han llegado al punto de decir, me voy a divorciar ya. Pero llegamos al punto de decir, mira, ya me he aguantado tanto tiempo esta situación, ya, yo no voy a hablarle a esto a nadie. ¿Qué pasa con aquella persona que no quiere ir, como aquella persona que dice, yo sí quiero ir, pero mi esposo o mi esposa no quieren ir? Mira, eso es complicado. Yo creo que uno tiene que comenzar, y la gente dice que, ¿verdad?, que los cristianos no debemos juzgar, pero yo creo que somos llamados a juzgar muchas situaciones. Y yo creo que lo primero que uno debe entender es si la pareja es creyente. Porque la Biblia tiene diferentes instrucciones para creyentes y no creyentes. Y uno tiene... Creyente no es que vaya a la iglesia. Creyente es una persona que refleja el pacto y se somete a una iglesia local. Entonces, en ese sentido, si una persona no desea, porque básicamente es un comienzo de un Mateo 18, tú le dices, hay una situación nosotros, la persona dice que no, pues vamos con otra persona. Cuando es difícil eso es cuando esa persona es tu esposo o tu esposa, cómo tomar ese próximo paso. Pero si la persona no es creyente y está actuando como un no creyente, entonces ahí hay textos en 1 Corintios capítulo 7 y en 1 Pedro capítulo 3 que nos habla claramente cómo caminar eso. Y en verdad yo creo que en muchas ocasiones no creemos esos textos. Y son textos que muestran la mansedumbre que debe mostrar el no creyente, confiando en la persona de Jesús. Katy me comentaba de un testimonio que salió hace poco en los programas de Aviva, de una mujer que básicamente amó a un esposo borracho, a un esposo, y no estamos diciendo que tú tienes que hacer eso, pero cómo ella reflejó el evangelio y este hombre hasta le endurecía que ella lo amara. Lo que yo veo en muchas ocasiones es que la persona que quiere actuar como creyente, pero muchas veces quiere actuar como creyente desde una posición de superioridad moral. Y yo te quiero llevar a donde el pastor porque te van a poner en tu sitio. ¿Quién quiere ir a eso? ¿Quién quiere ir a que lo van a fusilar? Nadie quiere ir a una fusilación. Y no es no es una actitud de humildad donde realmente la persona diga, mira, en verdad yo sé que yo necesito ayuda, yo creo que necesitamos ayuda, yo reconozco mis fallas. Nuevamente, no estamos hablando de que él te golpea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que los dos están teniendo situaciones. Usualmente lo que yo veo muchas veces en estos casos es una superioridad moral de parte del creyente que es poco atractiva para el no creyente. Cuando los textos claramente nos dicen que los ganamos con silencio. El texto de 1 Corintios dice que el creyente santifica a los no creyentes. ¿Y qué es lo que el texto está diciendo? ¿Que ellos van a ser salvos por la salvación del otro? No, pero lo que está diciendo es que ese creyente, por su actitud, va a hacer que a la otra persona el evangelio sea atractivo para ellos. Lo que usualmente pasa es que no bregamos con nuestro tronco y queremos de una forma incorrecta sacar la paja. Yo sé que es una situación difícil lo que estás viviendo. No quiero parecer poco empático, porque son situaciones difíciles. ¿Qué más quiere ser un creyente que poder compartir la vida espiritual con otra persona? Lo más íntimo. Pero en ese momento lo importante es que tú no eres el Espíritu Santo. Tú no puedes transformarlos. Tienes que realmente confiar en el Señor. Y la forma que confías en el Señor es aplicando los textos que nos muestran cómo actuar en ese momento. Y es un actuar manso, es un actuar de morir a uno. Es imposible sin el Evangelio. Es un actuar donde se muestra que realmente tú te ves como la mayor pecadora o el mayor pecador en la situación. Y confiar en el Señor. Y en ese tiempo que la iglesia local sea de ayuda y guía para ti. No camines eso solo o sola. Que puedas en cierta forma recibir el ánimo, el apoyo, la oración de la iglesia local, pero a la misma vez la dirección, sabiduría y corrección de la iglesia local. De que no confías que la forma que estás actuando siempre es la correcta,
sino que estás verificando con otras personas que te están diciendo en qué ocasiones pasar por alto, en qué ocasiones confrontar, en qué ocasiones buscar ayuda, porque para eso está la unidad de los creyentes, para no caminar estos procesos solos. Yo creo que tú lo dijiste y es las expectativas, si estamos hablando dentro de este matrimonio, que uno de ellos, el que no quiere en este caso, sea no creyente. Ahora, primero, como tú hablaste de eso, yo no puedo esperar de ese no creyente que él desee honrar a Cristo, porque como tú decías, eso lo hace el Evangelio. Como tú decías, con un tacto de gracia, las expectativas para un creyente entre un matrimonio con una persona que no desea trabajar en su matrimonio, para el creyente sí se elevan, porque él ha entendido, ella ha entendido que las expectativas no están conforme a la cultura, lo que ella o él quiere, pero conforme a lo que Dios dice, y es que Dios ha creado un matrimonio, y si Dios los ha unido, que no los separe el hombre. Entonces, para el creyente se eleva la responsabilidad, pero no en que ella o él lo puede lograr, pero porque precisamente el Evangelio le ha dado a ella o a él la gracia, el amor, la mansedumbre, la humildad, como para poder verse y mostrarse a sí misma, ella o él, como el primer necesitado de buscar ayuda para su propia alma. Entonces, si tú estás pasando por esa situación, uno, como decía el pastor José, no lo queremos minimizar, no es fácil. Sé que quizás ha sido años de tú decir, pero ella no quiere o él no quiere. Quiero animarte a que corras a tu Salvador, que descanses en Él, no hacia una pasividad, pero como decía el pastor José, que tu deseo de crecer y preservar en el matrimonio venga acompañado con un apetito de dejarte hablar de otros hermanos en tu congregación, en tu iglesia local, para alimentar tu alma y apoyarte y ayudarte en ese tiempo. Ahora, si este creyente no quiere, y si es un hombre, y ahí yo eleo la responsabilidad del hombre, principalmente en todo matrimonio, quien debe tomar esa iniciativa, esa responsabilidad del sacerdocio dentro de la casa es el hombre. O sea, nosotros somos los primeros que tenemos que liderar. No esperemos a que mi esposa sea la que me diga y tenemos que ir a hablar con el pastor. No, como hombres tomemos la responsabilidad, creo que es una de las preguntas que va a salir, de decir, Señor, tú me has dado la responsabilidad de ser el representante en este hogar, el pastor en este hogar, para liderar a mi pareja, a mi esposa. Por favor, Dios, ayúdame en humildad a tomar el primer paso, porque creo que muchas veces como creyentes y como hombres podemos decir, bueno, que ella también tome la iniciativa, pero creo que el llamado al esposo es a tomar esa iniciativa. Entonces, que Dios no nos haga hombres pasivos, que yo creo que es algo que luchamos todos, y en las iglesias vemos esto, hombres pasivos que esperan a que la esposa tome la iniciativa o la esposa sea la que busque ayuda. Que Dios levante hombres de Cristo, tomando el liderazgo, tomando la iniciativa, humildemente, con mansedumbre, porque creo que es más importante. Ahora, ¿me puedo decir algo rápido? Sí. Si hay alguien que su vida está en peligro, pide ayuda, busca consejería. Yo sé que la iglesia quiere servirte, pero a la misma vez se ha creado una cultura donde ahora todos somos víctimas y categorías de sufrimiento que la Biblia presenta claramente. Personas no desean vivir esos aspectos, y es difícil pastorear o ayudar a una persona que no entiende eso y eleva a categorías de abuso situaciones de pecado en el matrimonio. Es de lo más difícil cuando una persona viene a decirte, es que él me abusa, te golpea. No. Y nuevamente no estoy diciendo que no hay abuso verbal, estoy diciendo si tu salud, si tu vida está en peligro, pero a la misma vez ahora lo que la cultura nos dice, no, microagresiones. Y hay como un movimiento dentro de la iglesia de minimizar la unidad del matrimonio y los textos que hablan claramente de que personas, Dios quizás los llaman, me rompe el corazón a decirlo, a sufrir dentro del matrimonio. Entonces son categorías que hay que caminar con cuidado, que son contrarias a la cultura, que si alguien me escucha por eso dice, no, el pastor dice que se quede ahí, que me dé, pero que me ame. No estoy diciendo eso.
No estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que yo le creo a la palabra del Señor, hermanos. Y hay textos claros que hablan de aspectos de sufrir. Dice que eso trae gracia delante de Dios, el que sufre injustamente. Yo le creo a la palabra del Señor. Creo que hay salidas claras que la palabra del Señor da en ciertas situaciones. Pero yo creo que porque nos hemos dejado que la cultura terapéutica sean los que dicte qué es lo que son esas salidas, se hacen muy rápidas y muy fáciles dentro de matrimonios cristianos. Y con eso en mente, creo que podemos cambiar esta pregunta porque va muy de la mano. Si anteriormente la iglesia, digamos, era acusada porque se callaba, o usted cállese, no diga nada, vaya a su casa, no diga nada, hoy la cultura nos informa, ahora tú eres la víctima y tú no tienes responsabilidad, toda la culpa la tienes de allá afuera. Yo hice tal cosa, no, porque a mí me hicieron, Entonces, ahí la cultura de no digas nada, quédate callado, la cultura ahora, dilo todo porque tú eres la víctima. Y hay alguien más, un opresor, alguien más te está haciendo algo a ti. Y esa es tu pareja, o el pastor, o la iglesia, o quien sea. Una de las preguntas que yo tengo aquí es, ¿cómo entonces como creyentes vemos la bendición de poder buscar ayuda bíblica? ¿Cómo podemos salir de la, podría decirle, mentira que hemos creído que no? El problema es entre tú y yo y Dios. Yo ahí no me hablo con nadie más, porque uno, no voy a rendir cuentas. Dos, eso de la transparencia me da miedo o no me gusta. La humildad, el que yo tenga que abrirme con alguien más, mira, eso no soy yo. ¿Cómo ayudar a una persona que entienda el llamado bíblico y la gracia que hay si tú eres parte de una iglesia local, de buscar ayuda con esas personas que Dios ha puesto para cuidar tu alma? Entonces, ¿cómo ayudamos a las personas a decir, yo tengo un lugar seguro donde ir? Entonces, ¿cómo se cultiva y se desarrolla ese apetito mutuamente para decir, vamos a buscar ayuda? Hay que leer el Nuevo Testamento. En verdad, yo creo que quiero decir esto con cuidado y quizás Michael tenga una perspectiva diferente a la mía. Así que quiero respetar su iglesia, no sé cuál sea su posición. Yo doy consejería bíblica a personas de la iglesia, pero yo creo que la forma principal que Dios transforma a personas es por medio de la predicación de los domingos y la comunión con los hermanos. La consejería es algo que ayuda en ciertas ocasiones, da dirección, pero no es, hemos adoptado una metodología humanista de este ministerio individual uno a uno, donde las personas básicamente al final lo que quieren es depender de alguien. En el mundo hispano yo creo que somos más dados a eso porque elevamos la figura pastoral de una forma que en ocasiones no es sabia y no es bíblica. Entonces, solamente tengo que hablar con el pastor y entonces tenemos que ver la palabra del Señor y ver Efesios capítulo 4. Los pastores están para equipar el resto de la congregación para hacer el ministerio. Vemos en el libro de los Hechos cómo ellos vivían juntos, cómo ellos tenían comunión y cómo hasta se le quitan responsabilidad a los pastores para que pudieran atender las cosas que son necesarias. Le voy a dar nuevamente, tú puedes diferir un poco. Estamos en un poquito solamente. O puedes diferir bastante. Estamos en un tiempo donde hay unas filosofías que están viniendo como una aplanadora sobre la iglesia. Y lo que yo encuentro constantemente de otros pastores es, no es que no me da el tiempo, es que no me da el tiempo. Pero no des consejería. Eso lo pueden hacer otras personas. Dedicar el tiempo a esto, que es tu llamado de cuidar a la iglesia de los lobos. El punto que te quiero llevar para la pregunta es que nosotros como miembros de la iglesia tenemos que tener una visión correcta de dónde viene nuestra transformación. Viene de ver a Jesús. Número 1, ese es el lugar donde vamos a ser transformados. Y número 2, en Primera de Juan, capítulo 1, para mí es un texto clave, que Juan dice que yo quiero que el gozo sea completado y tener comunión con Dios es tener comunión con los hermanos.
Entonces, cuando estamos teniendo comunión con los hermanos, estamos teniendo comunión con Dios. Y ahí es donde Efesios 4 vemos este aspecto del ministerio de todos los creyentes. Yo, en verdad, atiendo a las personas 2 o 3 veces, los envío a otros hermanos. Y donde veo mayor crecimiento en personas son las personas que van a la iglesia a ver a Jesús y comparten la comunión con Dios por medio de los hermanos. Y eso toma abrir nuestros corazones y abrir nuestras vidas. Miren una tentación que tenemos los hispanos. Yo creo que aquellos que hemos vivido a veces en iglesias norteamericanas, vemos que a veces a los norteamericanos se les hace más fácil abrir sus vidas. Y a veces no hace sentido porque los gringos son más cerrados en algunas cosas. ¿Y por qué abren sus vidas más fácilmente que nosotros? Les voy a decir lo que yo pienso que es porque tú puedes pensar diferente un poquito. Yo voy a tener mis minutos ahorita. Los hispanos somos expertos en hacer muchas amistades poco profundas. Somos amigos de todo el mundo, pero no somos amigos de nadie. Los gringos, si tú eres un amigo de un gringo, ese es tu amigo. Y he goes all the way. Y abre su vida. Yo creo que tenemos que aprender a tener, tú tienes amistades amplias, porque yo le digo a mis hijos, la única forma que tú sabes que vas a tener un amigo es si empiezas a hablar con alguien en un lugar. Y tú vas cultivando hasta que puedas abrir tu vida. Pero no cultivamos ese tipo de relación porque preferimos los big parties. Y todo el tiempo big parties. 20 personas. Nos sentimos incómodos en una cena de 2 personas, 2 parejas. Donde ahí es que se desarrolla ese tipo de comunión que es necesaria. Y nuevamente, tenemos que tener una cosmovisión bíblica de cómo Dios nos transforma. Los libros son importantes, pero los libros no es la predicación de la palabra del Señor. Y necesitamos ser transformados por el poder de la palabra y por la comunión con los hermanos. Entonces tiene que haber una convicción bíblica que es vital. Yo no creo diferir mucho en lo que tú has dicho. Yo lo que quisiera es más bien, de mi punto de vista, aclarar ciertos puntos de vista. Porque yo sí creo que en las iglesias se tiende a ver que la consejería le pertenece a la oficina pastoral. Y yo creo que una de las cosas que nosotros deseamos hacer, viendo la Biblia, es que discípulos discipulan a discípulos o hacen discípulos. Eso no es el trabajo del pastor, eso es el trabajo de la iglesia de Cristo. Tú equipas a la iglesia de Cristo para que se cuide a sí misma, para que se disipule a sí misma, para que, como tú dices, no tenga que depender de que el único lugar donde yo voy a ir es a la oficina pastoral para que me aconseje. Si hacemos eso, obviamente estamos haciendo una iglesia centrada en esa persona o en ese oficio, y no creo que sea saludable